vivir esa verdad. Sé parte de esa verdad. El Señor Jesucristo nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es una promesa hecha por el Señor Jesús a su pueblo, a aquellos que llegarían al conocimiento de la verdad. Según el diccionario de la lengua, en términos religiosos, nos dice que la verdad es el supremo bien que una religión ofrece a los que creen en esa religión. Nosotros conocemos la Escritura y sabemos que eso no es del todo cierto. Pero hay que saber lo que el mundo y algunos de nosotros o todos nosotros pensamos acerca de este término. Es un término humano. La verdad es como otra palabra más, pero que tiene consecuencias sobre el creyente, sobre el Hijo de Dios. Por eso podríamos decir que a nivel global la verdad sería, entre otras definiciones, la solución a un problema grave. En cualquier caso, el ser humano se abroga para sí la verdad como algo propio, como algo a guardar. Y es muy difícil que una persona, estoy hablando a nivel humano en este caso, haga partícipe a los demás de ese conocimiento, de esa verdad que presumiblemente el hombre dice conocer o hallar. Por eso podemos decir que hay tantas verdades como seres humanos hay. Cada uno tiene su verdad. Pero aquí el Señor Jesús está diciendo que conocerán mi verdad. Conoceréis, y le dice a los discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Él había dicho en otro momento que Él era la verdad. Yo soy la verdad. ¿Cómo es posible que en esta ocasión le dijera algo que al parecer es un poco chocante, ¿no?, en cuanto a la manifestación del Señor Jesús? Yo soy la verdad y que conoceréis la verdad. Se lo dice a aquellos que ya conocían a Jesús. Y Él quiere dejar claro que la verdad es Él. Es lo que predica. Es en esencia su propia naturaleza, su propia presencia entre ellos. ¿Cómo es posible que vuelva a decirles conoceréis la verdad? ¿Está hablando de otra verdad? No, de la misma verdad. ¿Por qué? Porque Jesús, en su naturaleza humana y divina, en aquel momento para los discípulos que podían verle, aún no veían en Él esa verdad de la que Él está explicando en este texto de Juan. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Por eso es importante que nosotros sepamos, conozcamos, llevemos no a nuestra cabeza sino a nuestro espíritu lo que el Señor quiere en esta tarde decirnos. Porque una cosa es la verdad del hombre, la verdad del creyente, lo que piensa de la vida y de la muerte, y otra cosa es la verdadera verdad, la verdad suprema que está y es en Cristo Jesús. Por eso en muchas ocasiones hay tantas opiniones entre el mundo cristiano. Entre el mundo, pero entre el mundo cristiano de una manera particular, que es lo que en realidad a nosotros nos interesa. ¿Y cuántas veces
nos chocamos unos con otros en ese aspecto tan importante que debería ser total entre unos y otros. Sí, es un hecho que todos creemos en lo que es fundamental. Tenemos una serie de doctrinas que son fundamentales, pero hay otras cosas. La verdad no es solamente esto que sí, sino que es también una verdad viva, una verdad que nosotros tenemos que vivir. Si no, esa verdad se convierte en nosotros mismos en mentira. Cuando nosotros hablamos de la verdad, y de la verdad puede hablar Satanás mejor que nosotros, ¿verdad? Es cuando nosotros estamos de una forma vagando en estas cosas tan importantes, en realidad aún no hemos conocido. De hecho, no hemos conocido ninguno de los que estamos aquí, ni en otros lugares, la auténtica dimensión de la verdad de Dios. Está hablando de Jesús, de la verdad de Dios. Y no lo hace en primera persona, como en aquella otra ocasión que ya hemos hecho referencia, sino que habla de esa verdad de Dios y no de la verdad que nosotros, sobre Dios, sobre el Evangelio, sobre el mismo Jesús, podamos tener. La búsqueda de la verdad, hermano y hermana, no está en nosotros, no está dentro de nosotros, sino fuera de nosotros. Sí, porque está en Dios. Sí, es verdad que el Espíritu Santo nos enseña, pero ¿cuántas veces día tras día pecamos? Día tras día hacemos mentira esa verdad que decimos tener cada día, en cada pecado, en cada situación, que no podemos decir que Dios puede estar ahí. En tantos secretos, en tantas cosas. Por eso el poeta clamó: ¿la verdad? ¿La verdad? No, la verdad. Pues ven conmigo a buscarla, la tuya, guárdatela. Eso se podría también aplicar al creyente, a nosotros. Buscar la verdad de Dios es ir avanzando en el conocimiento, y no solamente en un conocimiento intelectual, sino en un conocimiento vivo, que nos vaya transformando, que nos vaya cambiando. Y no vale decir yo soy así, no, todos somos como somos. La verdad que nos cambia, la verdad que nos santifica, y la verdad que nos lleva por el camino de la salvación. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis a Jesús, y Jesús os hará libre. En ese sentido, Cristo es el que se puso en nuestro lugar. Él es la verdad de la que estamos hablando. El mismo Jesucristo dijo, repito nuevamente, yo soy la verdad. No hablaba de doctrinas, no hablaba de sentimientos, no hablaba de sabiduría, no, hablaba de que Él es la verdad de nuestra redención, la verdad del que murió y se dio por ti y por mí. En ese sentido, Cristo dice esta frase. La palabra de Dios, una y otra vez, nos vuelve a la realidad de nuestra verdad.
¿Por qué? Porque tu verdad, mi verdad, es contraria a la verdad de Dios. Así de simple. Si eres creyente como si no lo eres. No hay nada en mí, no hay nada en ti que pueda ser puro. Solamente Cristo, el Espíritu Santo, el Padre, Dios mismo, nos limpia, nos ayuda a caminar y a conocer poco a poco esa verdad de la que Jesucristo nuestro Señor nos habla. Por eso, con su caída, el hombre vivió también su mentira en medio de verdades. Es el espectáculo más triste para nosotros como seres humanos que jamás hemos leído el relato, el principio de las Escrituras. Deberíamos a veces o muchas veces pararnos un poco y ver lo que hay en la caída del hombre. Y yo te puedo asegurar que descubrirá cosas que no se pueden aprender solo leyendo, sino viviendo el texto bíblico. La respuesta de los discípulos en el contexto, no nos vamos a extender mucho sobre esto, dejan al desconocimiento de la verdad de Dios, de lo que ellos pensaban sobre esa verdad, sobre esas palabras de Jesús, como hoy en día también nosotros, así en muchas ocasiones lo hacemos. Le respondieron: linaje de Abraham somos. Aquellos hombres que estaban con él le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seremos libres? Así le dicen. No solamente sus discípulos, sino los que estaban alrededor. Nosotros somos linaje de Abraham, somos nación apartada por Dios. Y tú dices que necesitamos ser libres. ¿Nosotros hemos sido esclavos de algo en alguna ocasión? Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ellos se sentían libres. Ellos se sentían como hijos de Abraham, libres, pero eran esclavos, como todos nosotros todavía, del pecado. Como ellos, muchos cristianos hoy día se sienten orgullosos de su salvación y responden como estos judíos, de la misma forma, aún sin decir las palabras, pero con la actitud, con nuestra actitud, que hay mucho de soberbia cuando hablamos del Evangelio a muchas personas y no pueden aceptar eso. No pueden aceptarlo porque primeramente tendríamos nosotros mismos que comprender lo que el Señor en esta tarde y en otras ocasiones también y en su palabra nos quiere decir. El cristiano verdadero, el cristiano que tiene una mínima relación con Dios, solo puede sentir la verdad de Dios en sí mismo. ¿Por qué? Porque tú y yo conocemos que Dios obra constantemente en el cristiano, en el Hijo de Dios. Y obra a veces en periodos de tiempo o en horas o en minutos, cuando tú o cuando yo estamos realmente en una situación de comunión con el Padre, con el Hijo,
y con el Espíritu Santo. Es decir, cuando estamos en comunión con todos aquellos que nos rodean, y mucho más, como dice la Escritura, los de la familia de la fe. Por eso, esas dosis de orgullo de la que hablaba hace un momento en nosotros, por ser creyente, es como aquel que decía: Señor, yo no, porque yo doy el diezmo, porque yo hago esto y lo otro. De alguna forma, sin decirlo, lo ponemos en práctica, es igual. Eso no viene de Dios. No, hermano, en nosotros como creyentes solo puede haber lágrimas. Lágrimas del corazón, digo. Mirarnos a nosotros mismos y vernos tal como somos, así de sencillos. Y es ahí cuando en realidad la gracia de Dios nos inunda, nos llena. Por eso dice: no, y no penséis decir dentro de vosotros, le contesta, dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar sobre estas piedras hijos a Abraham, aún de estas piedras. Porque Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esta piedra. Lejos del pueblo de Dios, del pueblo judío, lejos de nuestra iglesia, lejos de nosotros mismos, Dios puede levantar hijos de las piedras, de los corazones de piedra que hay en el mundo, y que lleguen al conocimiento de la verdad, y que tú o yo quedemos fuera de juego. No olvidemos que la palabra sí nos avisa, y así lo dice. Por eso muchos cristianos, o muchos creyentes, mejor dicho, hoy día vivían y viven como vivían aquellos hombres por el hecho de ser judíos. Yo soy judío, yo estoy a salvo. Yo soy evangélico, yo estoy a salvo. Y eso es una mentira de Satanás. Todos nosotros sabemos que la religión verdadera está en el corazón, y está no solamente en el corazón, sino que produce en nosotros una activación, algo fuera de lo común que nos hace diferente, o nos debería ser diferente. Es cierto que el mejor de nosotros, el mejor cristiano que esté vivo en este momento, en cualquier parte del mundo, no llega al mínimo, es cierto. Pero no podemos hacer como los judíos, que se sentían a salvo, como el avestruz, que cuando ve que le persigue se mete todo su cuello debajo de la arena, pero deja todo su enorme cuerpo al aire y es abatido. Eso es lo que hacemos muchas veces, ¿verdad? Por eso, el mensaje de hoy viene, al igual que las palabras de Jesús dichas a sus discípulos, viene también hacia su iglesia de hoy. La palabra de Dios es eterna. Por eso debemos primeramente analizarnos a nosotros mismos, que también lo dice la Escritura, analizarnos, saber cómo somos en realidad. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser engañado, no podemos engañar. Yo puedo engañar a toda la congregación, pero yo no puedo engañar a Dios. Ni tú, ni nadie, ni ningún hombre o mujer nacido de mujer, valga la redundancia, que no lo es. Por eso hemos primeramente de saber de lo que hablamos. Debemos primeramente mirar a nosotros mismos y ver si vivimos nuestra verdad, si realmente la estamos viviendo o
vivimos la verdad como si fuera una auténtica mentira. La verdad de Dios, hermano, no es cambiante como nuestras verdades. El sentimiento de Dios no cambia como nuestro sentimiento. La palabra de Dios permanece para siempre, aunque nuestra palabra no permanezca. No nos confundamos, hermanos míos, con nuestra verdad, porque estamos hablando de la verdad de Dios y es eterna y no tiene límites, y la estoy confrontando con mi verdad y con tu verdad. Nuestra verdad no es precisamente la verdad de Dios, ni mucho menos. Estamos siendo cambiados, estamos siendo, a través de la obra del Espíritu Santo, nos estamos acercando a ese deseo que hay en lo más profundo de nosotros, de ser perfectos, ¿verdad? Pero hay imperfección. El Espíritu Santo, es cierto, repito, que trabaja en nuestras vidas, pero hay que buscar el rostro de Dios en oración y obrar conforme a su palabra entre los que tenemos a nuestro alrededor y entre aquellos que saben que necesitan de nosotros. Su palabra, no lo olvidemos, es verdad. Sus sendas son verdad. Sus obras son ejecutadas en verdad. Sus caminos y sus juicios son verdad, o es verdad. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Cuando el creyente ve y vive esa gran verdad, entonces debemos orar con temblor y temor. Debemos identificarnos, hermano y hermana, y procurar ir avanzando en la santificación. Es mirar de vez en cuando hacia atrás y ver qué ha cambiado en Juan desde que el año 61 entré en la Iglesia Bautista de Málaga. ¿Qué ha cambiado de mi vida? ¿Qué ha cambiado de tu vida cuando conociste al Señor? ¿Ha ido hacia más o hacia menos? La palabra de Dios nos dice, ahora pues, en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 28, ahora pues, Yahvé Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad. Declara Samuel, y tus palabras, tú eres Dios y tus palabras son verdad. Es en ese preciso momento cuando nosotros decimos estas últimas palabras, es reconocer como el profeta, reconocer que Dios es verdaderamente Dios y que su palabra es verdad, no cambia, no muda. La verdad viene del mismo Dios. La verdad en mayúscula viene del mismo Dios. Y la mucha o poca verdad que tú y yo tengamos, que la tenemos, a través del ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas, no puede ser acallada por nuestra maldad, por nuestros sentimientos. Nunca habla la Escritura con respecto de la santificación, hace referencia a nuestra forma de entender la vida, a nuestros sentimientos. Eso son cosas humanas. Nunca, sino algo que ves que te transforma, que te cambia, ¿verdad? Porque la verdad, incluso tu verdad, la verdad tuya, lo que tienes de verdad, viene del mismo Dios. Porque Dios es verdad. Y somos hijos de Dios. Por lo tanto, si somos hijos de Dios, somos parte de esa verdad.
en una medida milimétrica, pero esa verdad nos inunda, nos llena, nos aviva, nos hace ser mejores. Dios es verdad y sus palabras son verdades. Verdad, no digo verdades, verdad. Sus palabras son verdad. Yo sé que es incorrecto en castellano, pero me da igual. Es una forma de explicar lo inexplicable, ¿verdad? Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Dice el Señor Jesús. No son mis palabras, son las palabras de Jesús. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Aquel, repito, que dijo que él era la verdad. No me creéis. Por eso, no pensemos que porque nosotros hablemos a los demás, a aquellas personas que queremos, a aquellas personas a las cuales estamos preocupados por su estado espiritual, no penséis que nos va a responder rápidamente. Pero la misión es decir la verdad de Dios, el mensaje de la verdad. Y seguramente no nos creerán, pero la semilla está ahí. Nosotros somos sembradores, nosotros no somos dioses, nosotros no somos personas que tengamos poder para cambiar la gente. Nosotros tenemos que sembrar y esa semilla brotará por la gracia de Dios. Y a veces tiramos la toalla. ¿Por qué? Porque no hemos comprendido casi nada de lo que el Señor quiere y lo que nos dice en esta tarde acerca de la verdad. Jesucristo habló verdad. ¿Por qué? Porque nunca hubo engaño en su boca. Jesucristo fue lleno de verdad, mientras nosotros, tú y yo, y tantos y otros que están fuera, están tan necesitados de esa verdad divina. Por eso es importante, así dice en su palabra, en el Evangelio según San Juan, en el principio de este Evangelio, en el versículo 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero no se queda ahí el texto, fijaos bien. Y vimos, tú, yo, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Vimos porque lo puso en nuestro corazón, porque transformó nuestro corazón, porque va transformando nuestra vida, nuestro corazón, nuestras verdades las va hundiendo en el lodo, en la miseria, para que nazca la verdad, nos va limpiando nuestras vestiduras constantemente. Por lo dicho anteriormente, dice aquí que fue hecho carne, fue nuestro hermano como tú y yo, por la acción del Espíritu Santo. Vimos en nuestras vidas, por la acción del Espíritu Santo, vimos en nuestras vidas su gloria. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice la palabra. La gloria del unigénito, de Hijo de Dios, llenó las vidas de muchos. Porque Él, Jesucristo, estaba pleno de gracia y verdad. La verdad fue hecha realidad por medio de Jesucristo nuestro Señor, por medio de Él, como el texto declara. Él es en sí mismo la verdad, y no solamente la verdad, es la verdad que da vida, es verdad y vida, porque la verdad de Jesucristo es en sí misma vida y vida eterna.
Pues la ley, dice el Señor a través del evangelista Juan, por la ley, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por medio de un hombre fue dada la ley, Moisés, pero la salvación vino por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Así, la Escritura declara entonces: vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Así habla Juan, creo que en el Apocalipsis. Lamento no tener el texto, pero lo importante es el contenido de este texto. Y se llamaba Fiel y Verdadero. Lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas es transformarnos espiritualmente a la imagen de Cristo. Juan vio la visión del que es fiel y verdadero, y así lo escribió. Y con justicia pelea la buena batalla. Él es llamado Señor fiel y verdadero. Por todo lo dicho, y ya vamos acabando, debemos andar delante de Dios en verdad por medio de aquel que vertió su sangre en el madero y resucitó. Entonces debemos esforzarnos. ¿Para qué? Para que haya verdad en nosotros, la verdad de Dios en nosotros, huyendo de la mentira y de nuestra propia verdad. Así la palabra en 2 de Reyes 23 dice: te ruego, oh Yahvé, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Dice en 2 de Reyes capítulo 20 versículo 3. Que nosotros podamos decir lo mismo, que seamos iguales a la imagen de Cristo, no iguales, a la imagen de Cristo, ¿verdad? Y que podamos decir con total autoridad, en el fuero interno, en lo más profundo de nuestro corazón, que hemos andado en verdad. Que nosotros podamos decirlo un día y otro también. Que esto sea una realidad en nuestras vidas. Sabemos las dificultades, sabemos la imposibilidad, pero buscar el rostro de Dios, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. No son mensajes para la gente que no conoce a Cristo, son mensajes para su pueblo. Hablar verdad. Se nos invita a hablar verdad con todo nuestro corazón, ser guiados por el Espíritu de Dios en la verdad. Solo Él puede encaminarnos y enseñarnos en la verdad, porque Él es el Dios de salvación, y en Él debemos y tenemos que esperar en toda nuestra vida, para que esa verdad nos anegue el alma y no pueda entrar más maldad ni más engaño. Debemos pues caminar en la verdad de Dios, y caminar en la verdad de Dios es como el encuentro continuo, un encuentro continuo con Él. Por eso dice el Señor en su palabra: no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Como este profeta, nosotros tenemos que hacer lo mismo. No encubrir la justicia de Dios, no guardarla para nosotros, sino llevarla de nuestro corazón y publicar la verdad de Dios, que es lo que el Señor nos dice en su palabra. La gran comisión
y no ocultar su misericordia ni su verdad en ningún momento. Proclamar la verdad de Dios siempre con nuestra boca, con nuestros actos, con nuestro testimonio. Y eso es ser justo con nosotros y con los demás. Cuando hablamos, cuando emitimos juicios, ser justos, fieles y misericordiosos como lo fue nuestro Señor. Tener la verdad, esa verdad de la que estamos hablando, en lo más íntimo de nuestro corazón, en nuestras caídas, en nuestros fallos, en nuestros pecados, sacar esa verdad de Dios, esa que está en el fondo de nuestra alma por medio de la obra del Espíritu Santo, y sacarla para que nos limpie de nuestra maldad y de nuestro pecado. Por eso dice el salmista en ese maravilloso Salmo 51, en el versículo 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría.